Ahora sí. Bueno, como le decía, la agregación y la composición son algo más teórico, más la van a ver en las clases en el diagrama UML. Dentro de lo que es el código no van a ver que se comporte distinto, una agregación, una composición de una asociación. Lo que pasa es que depende del diagrama que nosotros hayamos hecho o el diseño que nosotros hayamos hecho, es donde las clases van a vivir o no van a vivir. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia? Si nosotros decimos que va a haber una asociación o que hay una asociación entre clases, es como que es distinto. Pueden, puede ser una asociación débil o una asociación fuerte. Ahora vamos a ver qué son esos temas. Y después lo que es una agregación, una composición, va a ser lo mismo. La única diferencia es que si estamos hablando de una agregación, las clases van a tener un cierto ciclo de vida, los objetos, mejor dicho, no las clases, y si hablamos de una composición van a tener otro ciclo de vida. Pero al fin es práctico, va a ser casi lo mismo. O sea que esto es algo que es netamente del UML, pero tiene consecuencias en cómo se comportan las clases. O sea, el elegir uno o el otro va a tener consecuencias de qué es lo que le va a pasar en nuestras clases. Si nosotros nos llega un UML con una agregación, una composición, lo bueno es que sepamos distinguirlas para después saber cuándo vamos a poder usar esos datos que nosotros estamos representando. Entonces vamos a ver qué es una agregación. Una agregación es un tipo de asociación, ¿ven? Fíjense, es una asociación que indica que de una clase es parte de otra. Los componentes pueden ser compartidos por varios compuestos. O sea, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo una empresa, esa empresa tiene clientes, pero esos clientes, ¿a qué se refiere con esto? Si esta clase empresa desaparece, esta clase cliente puede seguir existiendo, por más que la empresa no exista. La destrucción del compuesto no conlleva la destrucción de sus componentes. Por ejemplo, en empresa los clientes pueden seguir existiendo. Supongamos que nosotros tenemos un registro y tenemos personas y esas personas tienen, no sé, están registradas en determinada, están asociadas a un club. Si el club desaparece, la persona no desaparece en sí, sigue existiendo. Tiene sentido de que siga existiendo las instancias de la clase de personas, por más que la clase que los contiene desaparezca. Eh, ¿Se entendió lo que es una agregación? Sí. Por ejemplo, si acá nosotros decíamos que el servidor de mails, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el servidor de mail tenía usuarios? Y este usuario vamos a decir que tiene los datos de la persona, una persona física, y que esa persona un, podría tener más de un usuario. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una clase llamada persona, que esta va a tener int DNI, nombre y apellido. Entonces acá vamos a crearle a este un constructor, ranas, y no, esto es source, set, constructor de USFL. Vamos al constructor que reciba estos tres parámetros y podríamos poner el getter de los tres. Source, getter y setters, todos los getters, y con esto tendríamos estos tres datos. Bueno, con esto tenemos la persona. Entonces decimos que el usuario, uno de sus atributos es private persona persona. Y esto lo vamos a pasar entre los parámetros.
persona igual a persona. Bueno, ahí lo acomodamos. Ahora tenemos que acomodar el del registrar. Y acá lo vamos a decir es que aparte de los usuarios, va a haber un array list de personas. Registrar nombre, y acá le vamos a poner que reciba string nombre. Vamos a ponerle vamos a modificar acá a este nombre, le vamos a poner nombre usuario. Y además lo que vamos a hacer es hacer string nombre apellido y string DNI. ¿Qué deberíamos hacer con estos tres datos? Como el servidor de mail, el servidor de mail va guardándose las personas. Las personas pueden tener más de un usuario. ¿Cómo vivirían las personas dentro del servidor de mail? ¿Cuándo se crearían? ¿Quién las crearía? ¿Cómo lo podemos manejar a esto? Voy a registrar, por primera vez voy a registrar una persona nueva, que se llame Juan. Juan Pérez, DNI 30 millones. ¿Qué debería ser el proceso de registrar usuario? Puede ser validar primero, a ver si ya no está anteriormente, más allá de que sea el primero. Claro, buscar si está la persona. Lo tendríamos algo así, pero por DNI, ¿no? Buscar persona por DNI. Claro, una primary key que sea única, digamos. Sí. Primary key todavía no, acá no hablamos de primary key porque eso es un concepto de base de datos, pero sí Bien. sería el qué define que una persona sea única. El atributo de unicidad, que en este caso lo vamos a usar por el DNI. Entonces, vamos a poner buscar Pablo, persona. Sí, acá en el constructor de registrar usuario pusiste string DNI y en persona creo que era un sí, entero. es int. Sí, int. Entonces, acá vamos a poner int DNI. Y acá básicamente lo que vamos a hacer es cambiar esto, persona, acá, y acá en vez de usuario vamos a poner personas. Entonces, get DNI y en vez de equals le ponemos el igual DNI. Bueno, este es el mismo metodito de buscar, lo único que cambia en vez de buscarlo en usuario, busca la persona y voy a devolver una persona. Entonces, lo primero que tendría que hacer es buscar usuario. Si el usuario existe, entonces, o sea, si el usuario no existe, hago esto. Ahora, si el usuario existe, yo lo que voy a necesitar es ver si la persona existe y si no existe la voy a tener que crear. Y si existe directamente le paso a la persona. Entonces, persona P igual a la persona y le paso el DNI que nos llegó por parámetro. If P igual null, ¿qué tiene que pasar si la persona es null? La creamos. Hay que crearla. Entonces, P igual a new persona, DNI, nombre y apellido. ¿Y qué más? Además lo tendría que guardar en la clase de El array. personas.
personas.add y guardo la nueva persona. Y acá en usuario le paso la dominio y le paso la persona P. Entonces, ¿qué es lo que pasa esto? Yo agarro y guardo la persona, o sea, busco la persona por DNI. Si la persona existe, ya directamente se la asigno al usuario. Si la persona no existe, entonces lo que va a hacer es crear una nueva persona y esa persona la va a agregar a la array de personas y se lo va a agregar al dominio. ¿Se entiende? Yo hay algo que no me acuerdo, que ¿cómo es que le asignás la persona al usuario por el dominio? No me acuerdo cómo era eso, qué era lo del El dominio. dominio era un string que le decíamos cuál era, no sé, por ejemplo, Ort o Gmail, algo así. Y al Ah, claro, usuario lo modificamos para que ahora el constructor reciba a la persona. en el constructor de usuario. Ah, listo. ¿Me Claro. mostrás el constructor de usuario un segundo? Sí, este directamente le agregué un campo más que es la persona, el objeto persona. Listo. Profe, ¿no tendría más sentido que la persona tenga un usuario? O sea, que sea al revés la relación. Sí, acá para el ejemplo este, yo lo que quiero decir es que el usuario está relacionado a una persona. Una persona Está puede bien, está tener bien, más de un usuario. está bien. Sí, se podría haber hecho que la persona tenga un array de usuarios, pero acá directamente, al ser independiente, lo usamos como el usuario tiene una persona. Entonces, si esto lo viéramos en un UML, esto lo veríamos de la siguiente forma. Si lo tengo por acá. Deme un segundo, ahí ya me bajó el UML de esto. Si esto lo viéramos, lo tenemos así. Pero ahora, ¿qué pasa acá? Estos son todas asociaciones. Nada más. Este fecha lo vamos a sacar porque acá lo habíamos dicho que esto era un date. Fecha de último logueo, que acá habíamos dicho que teníamos un tipo date. Acá ahora lo que vamos a tener es esto, y además vamos a decir que este de acá va a tener una colección de personas. Bueno, si seguimos la lógica de lo que veíamos recién, de la asociación y la agregación, entonces lo que decíamos es que entre usuario y persona no hay una relación que es débil. ¿Por qué? Porque persona y usuario pueden existir a la vez, independientemente de que se borre una o la otra. Si yo borro el usuario, la persona no va a desaparecer. ¿Se entiende? Si yo hago usuario null, esta persona no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la está referenciando un servidor de mail. Entonces, esta relación, que es de asociación, le vamos a poner la específica, que es una asociación, sí, pero es una agregación. Y es este rombo de acá. Esta parte del rombo, fíjense que esta flecha es al revés. La parte del rombo blanco dice que esta clase contiene personas y que personas son entidades que pueden existir por más que esta clase no exista o que esta clase se descarte. ¿Se entiende? Y esto sería M1 igual 1, tengo una persona y esto se va a llamar persona. ¿Se entiende? Fíjense, es la misma relación que teníamos antes. Esto es lo mismo que tener esta flecha. Si uno no se da cuenta, ¿podemos dejar la flecha o la idea es tratar de siempre usar agregación y composición? La idea es que conozcan el tema. Después en el UML, sí pueden dejar la flecha si quieren, pero la idea es que conozcan el tema. Porque, ¿cuál es la diferencia entre esta flecha y esta otra de acá? Si yo lo miro y quiero reutilizar la clase persona,
y yo veo esta flecha de acá, yo sé que esta persona, por más que yo borre todos los usuarios, va a seguir existiendo. ¿Se entiende? Entonces, si yo Sí. borro a este usuario, la persona sigue existiendo. O sea, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si realmente eso es así. Acá lo que vamos a hacer es ponerle lo mismo, nombre más y apellido y. Y por último el documento va a ser y por 1.000.000. Con esto vamos a tener distintas personas con distintos documentos. Entonces, y esto era nombre, apellido y DNI. Y acá vamos a tratar de registrar a un usuario. Usuario genérico 20. Le vamos a poner eh, uno con DNI 1.000.000. Una persona con DNI 1.000.000. Con esto. Y acá darle de baja usuario genérico 20. Entonces, ¿qué hice con esto? Con esto voy a crear las personas. Y acá creo un nuevo usuario genérico. Que sea el usuario 20. Con usuario, password, nombre, apellido y el DNI de la persona, de uno de los que ya creé acá. Entonces, una persona va a tener registrados 2 usuarios a su nombre. Y dar de baja después lo voy a borrar. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que pasa con las personas. Vamos a debaguearlo y vamos a ver qué es lo que pasa. Debug, application. Bueno, fíjense que acá va a pasar algo. No lo tuvimos en cuenta. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se rompió? No No inicializamos los arrays. inicializamos personas. Claro, no inicializamos personas, entonces ya arrancamos mal. Ni.personas igual a new array list. Ahora sí, vamos de vuelta. Ahora no se debería romper. Fíjense que en el servidor yo tengo personas, tengo un size de 20 personas, tengo la persona con DNI 0, tengo la persona con DNI 1.000.000, tengo, bueno, distintas personas. Vamos a centrarnos en este, que es la persona con DNI 1.000.000. El ID de la persona es el ID 39. Vamos a anotarlo por un lugar. Ese ID, ¿alguien sabe lo que es? ¿Alguien sabe lo que es el ID este que sale acá? Este ID. No es como el espacio, no el espacio de memoria, pero el nombre único que ocupa en Claro, la memoria ese es el elemento. ID único de un objeto. Es porque eso es mucho más fácil que acordarse de esto de acá. Pero igual, si quieren esto, que es el real espacio en memoria, lo vamos a dejar también acá para... El ID es 39 y el espacio en memoria es este de acá. Bueno, fíjense, ahora si buscamos los usuarios, si buscamos el usuario número 1, este tiene la persona y tiene el ID 39. Ven y coincide con esto. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, acá esto lo que hace es imprimir los usuarios. Y acá, fíjense, voy a crear un nuevo usuario. Ahí lo pude dar de alta. Ahora tengo acá en usuarios, tengo el 20, que
usuario genérico 20. Y fíjense que la persona, el ID es el 39 y el objeto fíjense que es lo mismo que habíamos registrado acá. Arroba 6996 db8. Entonces, fíjense que tanto el usuario 20 como el usuario 1 tienen la misma persona. ¿Ahí estamos de acuerdo? Bueno, fíjense qué pasa con dar de baja. Yo ahí borré el usuario 20, ya no lo tengo más, es null, pero la persona que estaba acá en la persona 39 sigue viviendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, La persona sí, sigue porque, viva. o sea, pues yo Entonces, quería dar de baja al usuario, no, si quiero eliminar la persona, debería removerlo también de la lista. claro, tendría que hacer otro proceso y tendría que encargarme de borrar todos los usuarios de esa persona o demás. Pero bueno, lo que quería ver, lo que quería mostrarles es eso. Fíjense qué es lo que yo les decía. Esta relación dice que si yo borro este puede seguir viviendo. Ahora, si yo borro el servidor de mails, ¿qué pasa con los usuarios y las personas? Si yo No tiene S le sentido. hago igual a new servidor de mail, ¿qué pasa con estos usuarios y estas personas? Ahí sí se borran, Dejan de porque tener esas sentido, ¿no? personas existen dentro del servidor de mail. Claro, dejan de tener sentido. Tanto el usuario como la persona existen dentro del servidor de mail. Entonces, en ese caso no estamos hablando de una agregación, estamos hablando de una composición. Composición es una forma de composición donde la vida de la clase contenida debe coincidir con la vida de la clase contenedor. O sea, si borro estas de acá se van. Los componentes constituyen parte del objeto compuesto. Y fíjense que las personas estas que estamos viendo, tanto las personas como los usuarios, están contenidas dentro del servidor. Yo no los puedo sacar de ahí porque son privadas. O sea, no puedo obtener otro lugar. Están acá dentro del servidor. Entonces, ¿cómo lo voy a definir a eso? Eso lo voy a definir de la siguiente forma. En vez de usar esta flechita, voy a usar la flechita negra. Entonces digo que todos los usuarios van a vivir siempre y cuando exista un servidor de mail. Y lo mismo para las personas. Esto sería al revés. Esto contra este. ¿Se entiende? Sí, El servidor de mail contiene las personas y el servidor de mail contiene los usuarios. O sea que si yo Sí. hago... Profe, Esto, perdón, ahí no habría sí, que borrar la otra flecha que va de servidor a usuarios. ahí la vamos a... Esta de acá se va y esta de acá se va. Ah, ok, ahí está. Entonces, fíjense qué es lo que pasa ahora. Que si yo después hago S igual null, van a ver que... Y después vuelvo a instanciar el servidor. Vamos a ponernos acá. Fíjense, server es el ID 18, que tiene dominio Gmail y tiene todos estos objetos adentro. Y lo mismo todos estos usuarios. Esperen que le erré. Esto, breakpoint acá vamos a sacarlo. Bueno, el S es el ID 18 y está en esta posición de memoria.
Es en el 18 y está acá. Entonces, yo hago esto, ahora yo le hago null, fíjense, y lo vuelvo a crear. Fíjense que ya cambió. Ahora el server, el 10 del 23, está en esta otra posición de memoria, pero las personas desaparecieron. No tengo ninguna. Murieron todas esas otras clases que tenía acá antes. Todos los usuarios, todos los que creé con este for, todos esos desaparecieron, no existen más. ¿Ven la diferencia entre una relación y la otra? Sí. Entonces, eso es básicamente lo que es la composición y la agregación. ¿Para qué nos sirve? Esto nos sirve para, bueno, si yo quiero reutilizar este objeto persona y lo quiero referenciar desde otra cosa que no tenga que ver con el servidor de mail, tengo que saber que este va a vivir siempre que existe un servidor de mail. Si no, no va a vivir. Puede que desaparezca. Lo mismo el usuario. Pero que si yo borro el usuario, las personas no desaparecen. Una pregunta, Sí, esto es porque el servidor de mail es el que tiene la lista de personas y de usuarios. claro, exactamente. Si el servidor de mail tiene la lista de personas y de usuarios, el usuario también tiene una referencia directa a una persona. Pero ¿qué pasa? Como es de agregación, entonces esta persona no se va a borrar. Y esto es lo típico cuando uno pregunta algo en un modelo que ya está hecho, es, si borro tal cosa, ¿qué otras cosas más se van a borrar o debería borrar? Entonces con esto lo ves tal cual. Si borras el servidor de mail, se borran los usuarios y las personas. Si borras el usuario, la persona no se borra, sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque una persona puede tener más de un usuario registrado. ¿Se entiende? Sí, eso, profe, Lo dejo. porque en este modelo, o sea, definimos que yo voy a tener una lista de personas y cuando quiero agregar como usuarios, tengo que revisar esta lista que tengo y ver si existe y si no existe, como que eso es Claro, porque eso porque dijimos que en el servidor de mail una persona podría tener más de un usuario a la vez. ahí está. Ah, ok, buenísimo. Entonces, la forma de chequearlo a eso es directamente guardo en el servidor de mail las personas y las voy chequeando. A medida que se van registrando, las voy guardando. Bueno, ¿estamos de acuerdo con esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Yo tengo una consulta Sí. y como que ahora no usamos más asociación y se va a usar agregación y composición, ¿no? Como que son esas dos. No es que puede Ah, haber agregación, composición y asociación también. la de asociación, en realidad lo más común, esto es más que nada, como le decía, no les va a cambiar el comportamiento, van a seguir usando lo mismo de la misma forma. Lo que pasa con esto es que es más indicativo. ¿Qué es lo que se van a encontrar en el trabajo, en el día a día? Y se van a encontrar asociación. Es muy raro que alguien use estas dos. Entonces, en P1 o acá pueden seguir usando ambas. O sea, pueden usar las que más fácil les quede. Ahora, puede ser que alguno de estos venga, algún UML que le demos venga con asociación y agregación, entonces está bueno que sepan la diferencia. Pero si ven este rombo directamente en un UML, quizás no entienden lo que es. Entonces, en el medio del parcial, salir a buscar qué significa este rombo es como que medio molesto. Ahora, a la hora de usarlo, ustedes pueden usar cualquiera de las dos. Lo único, si usan esto, úsenlo bien. Ah, entonces, Bueno, vamos a hacer algún ejercicio. Mientras tanto, de acá de la práctica, y vamos a hacer algún ejercicio en común. A ver. ¿De qué quieren hacer? ¿De la unidad 1 o de la unidad 2? Un ejercicio así en común y después sí ya nos dividimos en grupos para que en realidad nos podríamos dividir ahora en grupos y podríamos ¿Hay hacer alguna diferencia grande entre los de la unidad uno y la 2? la unidad 1, dame un segundo que lo voy a revisar.
Creo que en más práctica, estos son como, esta es mucho más cortita. Vamos en la unidad 2. Sí, vamos a hacer la unidad 2. Voy a dejar de grabar. Ahí está. Ahí está grabando de vuelta. Bueno, lo que dice es que hay que extender la clase persona y agregarle la clase mascota. Si uno tiende a pensar cómo sería en la vida real, si una persona muere, las mascotas quedan. Entonces, una mascota tiene sentido de que exista como una entidad externa a la persona. O sea, tiene sentido que la mascota exista independientemente de si existe o no existe la persona. Pero ¿qué pasa? Acá hay que empezar a analizar las cosas, hay que ir un paso más en la abstracción y decir, esto en la vida real funciona así, pero en mi sistema, lo que yo quiero representar es otra cosa. O sea, obviamente que la mascota va a seguir existiendo en la vida real, pero cuando yo le doy de baja a una persona en mi sistema, ¿qué debería pasar con las mascotas que registré? Que me registran a mí, que tengo 2 gatos, entonces ponen Pablo, mi número de teléfono, mi mail, y el nombre Y de mi gato y mi gata. si Debería Y tendríamos, ustedes desaparecer. me borran del sistema. claro, si te borran, te borran con todo lo tuyo, con toda la información tuya, Mascota también, también claro. con las mascotas. Claro, exactamente. Las mascotas, dentro del contexto del sistema, no tiene sentido que existan si no tiene una persona que las referencie. Más que acá dice Claro. el nombre y el tipo de animal, o sea, no tiene ningún dato más. Entonces, esta relación entre persona y mascota es de composición. ¿Por qué? Porque si desaparece la persona, desaparecen las mascotas. Que como le digo, no es que en la vida real exactamente parezca así, que es que me muero yo y viene alguien y le pega un tiro a cada una de mis mascotas, sino que lo que pasa es que en el sistema no tiene sentido que esa información exista. Entonces, ahí tenemos que separar un poco lo que es la realidad de lo que es el sistema o lo que es mi modelo de datos. Entonces, no siempre nuestro modelo de datos va a ser 100% fiel a la realidad. A veces van a encontrar que, no sé, una bicicleta te puede decir si necesita reparación o no necesita reparación. Entonces, eso tenemos que empezar a pensarlo de esta forma. No siempre lo que yo diagrame en el sistema tiene que ser 100% fiel a la vida real. Muchas cosas sí van a tener ese comportamiento, pero no todas. Acuérdense que estos son objetos dentro de un sistema informático, o sea, van a formar parte de la información que va a manejar el sistema, que va a recibir, la va a procesar y va a devolver otra distinta. Entonces ahí en ese caso, en eso, tengan en cuenta eso. Ahora, fíjense que el ejercicio 3 dice, reutilizando las clases del ejercicio anterior, agregar la clase hito, con fecha, descripción de las personas involucradas, para poder agregar momentos importantes en la vida de la persona, que pueden ser 0 o n. Un mismo hito puede ser utilizado para más de una persona. La clase hito, ¿qué relación tiene con persona o persona con hito? ¿Es de composición o es de agregación? Agregación. Es de Agregación. agregación, justamente por esta frase, dice, un mismo hito puede ser utilizado para más de una persona. Entonces, como hay una clase que se puede utilizar para más de, o sea, puede ser referenciada por más de un objeto, o sea, instancias de un objeto pueden ser referenciados por más de un objeto, entonces es una relación de agregación. ¿Por qué? Porque el hito puede seguir existiendo por más que la persona la dé de baja. Claro. Porque es compartido por más de una persona. Por ejemplo, el hito de recibirse, por más que alguien abandone la carrera, igual va a seguir estando. Va a haber otras personas que se van a haber recibido. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre agregación y composición. En cuanto al código, no van a ver ninguna diferencia. O sea, es lo mismo que pongan la flecha de agregación, la de composición o la de asociación. Se traduce en tal clase tiene un o más objetos de un tipo. Y eso ténganselo bien en cuenta, él tiene un. Después, la composición y la agregación lo único que dice es
cuándo se crean y qué pasa una vez que un objeto se elimina. Pero nada más, o sea, no son otra cosa más que tiene uno. Una persona tiene mascotas que se borran cuando borro a la persona. Una persona tiene hitos que esos hitos pueden ser compartidos por más de una persona. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Pero en los tres casos sigue siendo tiene uno. Un número de teléfono tiene un tipo de número de teléfono. Bueno, ¿se entendió? Ahora lo de composición y agregación. Sí, un poco mejor. Bueno, y para cerrar, vamos a hacer un final de lo que era THP. Para cerrar todo este tema de repasos de cosas y para empezar a ver este tema de justamente lo que es analizar el enunciado y analizar qué es lo que me está pidiendo. Porque eso es algo que vamos a tener que lograr a lo largo de la materia. Parte de la materia, o sea, parte de entender la teoría es poder analizar un texto, abstraerme lo necesario como para poder crear un diseño y en base a eso programar lo que haya que programar. Entonces, en base a eso lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar el último final, el que se tomó en el primer final ahora de febrero, y vamos a analizarlo a ver qué es lo que nos da. ¿No me acuerdo? Dale, dale. Bueno, Ort Soulmate es una aplicación cuyo objetivo es que las personas encuentren su alma gemela o media naranja. Esta aplicación ya se encuentra en pleno proceso de desarrollo, teniendo muchos de sus componentes ya implementados. La idea general de la aplicación es que posee una lista de personas registradas y, a su vez, cada persona registra a cada persona de la cual gusta. Además, de cada persona sabemos cuáles son sus gustos y si estos gustos pueden clasificarse en importantes o deseables. Con esta información, cada persona puede saber cuál es su índice de afinidad, cuán compatible es con la otra persona, según si condicen sus gustos importantes y cuántos gustos deseables tienen en común. Toda lógica necesaria para realizar este cálculo del índice de afinidad está armada en el método calcular índice de afinidad de la clase persona y sus submétodos y los submétodos que se desprenden de este. Todo lo descrito previamente, junto con algunos métodos adicionales necesarios para popular de información a los diferentes objetos de nuestro dominio de problema, ya están desarrollados y se puede visualizar en detalle del estado actual del proyecto en el siguiente diagrama de clases. Bueno, y acá básicamente tenemos la aplicación tiene personas, las personas tienen otras personas, las personas tienen gustos y estos gustos pueden ser de un tipo, que son deseables o importantes. Bueno, ahora dice definición por match es cuando ambas personas se gustan. Esto en la práctica quiere decir que cada una aparece en la lista de otra. En la clase persona, ¿qué es lo que pide? ¿Se entendió qué es lo que plantea el sistema? Sí, Un sí. Tinder. Sí, sí. Es un Tinder, Por básicamente. Tinder es. Claro. La única diferencia es que luego le puede decir qué cosas querés que sí o sí tenga la otra persona. Y en vez de darle match a lo que venga con el dedo, decir, bueno, yo quiero estas cosas y te dice, mira, tienen este porcentaje de afinidad. Te pones en exquisito. Claro, te pones si no tiene esto, esto y esto, no, que se fregaste. Y bueno, y si tiene esto, esto y esto, estaría bueno que además tenga esto otro, pero no es tan importante. Pero bueno, básicamente eso es lo que pide. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? En la clase persona se debe agregar un nuevo atributo llamado tipo servicio, y cuyos valores pueden ser estándar o premium. Adaptar también el o los constructores provistos para que permitan cargar este nuevo atributo. Bueno, ¿se entiende lo que pide acá? Hay que modificar la persona porque ahora va a tener un nuevo tipo, que es tipo servicio. Si es estándar, o sea, ¿qué paga? Si paga
plus, el gratis o el premium. Deban adaptar el método obtener personas con afinidad mayor a de la clase persona para que en caso de que las personas tengan servicio estándar, devuelva una lista con un máximo de 3 personas. En cambio, si fuera una persona de servicio premium, en este caso debería devolver todas las ocurrencias que hubieran, que es como está ahora. O sea, si pagás el gratis, tenés 3, y si tenés el premium, tenés el full. ¿Se entiende hasta ahora estas dos cosas que piden? Sí, sí. Agregar un método en la clase persona cuya firma es boolean es match. Persona, este método debe verificar si la persona recibida por parámetro tiene la persona que resuelve el método de las personas que le gusta. O sea, básicamente lo que tiene que decir es, ¿se acuerdan acá que decían para el match? Que es que la persona tiene que estar en la lista de la otra persona. Claro. Por eso una persona tiene una lista de las personas a las que le gusta. Entonces, si ambos objetos personas están referenciados en la lista de la otra, entonces es match. Adaptar el método gustar de la clase persona para que ahora en lugar de devolver un booleano, devuelva uno de los 3 resultados posibles. Ya existe, cuando la persona se envía como parámetro, ya existen las personas, o sea, si ya existe en la lista, si es match, cuando se puede agregar a la lista de personas y además la persona agregada tiene en su lista personas a las que resuelve el método, y no es match, es cuando se puede agregar a la lista, pero que no tienen, no están una o la otra. Y error, cuando recibe null, o se trata de la misma instancia de persona en la que está devolviendo el método. Esto es, si demanda a la misma persona, me tiene que dar, no me puedo auto gustar. Agregar el método obtener personas match de la clase persona, el cual devuelve una lista de todas las personas con las cuales la persona se resuelve el método es match. Y por último, modificar lo que haga falta en el main para que funcione. Bueno, más o menos se entiende qué es lo que pide. Sí, sí. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es esto que hicimos. Primero entender cuál es el problema. Y después saber qué le tengo que hacer para que esto funcione. Esto lo que me dicen es, esto así como está ya funciona. O sea que si yo me bajo el proyecto, importo, yo debería poder correrlo y esto debería funcionar. Debería tirarme algún ejemplito. Y lo que tengo que hacer yo es modificarlo. Entonces vamos a ver, lo que hay que hacer es bajarse el base, o sea, esto es lo que tienen, y acá en el test empezar a mirar un poco las cosas que tiene. Entonces, yo acá ya sé que tengo aplicación, persona, gusto y tipo de gusto. Entonces, esto no me mintió. Lo que dice acá que hay, están. Esas clases están. Y deberían responder a este UML. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, yo con eso lo primero que busco es, bueno, la aplicación, ya sé que tiene un array de personas. Una persona, yo sé que tiene el array de personas y el array de gusto, y el gusto tiene un tipo. Después empiezo a ver qué es lo que necesito. Lo primero principal es que la relación estén, porque eso es lo más importante. Después los métodos, bueno, después veo a ver cómo lo hace, cómo lo modifico. Y después miro a ver qué me dan. Acá fíjense que lo que me dice, que no sé si todos lo entendieron, es esta parte. Todo lo descrito previamente, junto con algunos métodos adicionales necesarios para popular de información a los diferentes objetos de nuestro dominio del problema, ya está desarrollado y se puede visualizar un detalle del estado actual del proyecto en el siguiente diagrama de clase. ¿Qué significa esta frase que acabamos de leer? ¿Qué significa para popular de información? El test ya tiene información como para poder ver si funcionan las clases. Claro, exactamente, que el test ya me va a cargar información necesaria como para que esto funcione.
Entonces, acá en mostrar índice de afinidad, yo acá en el main, ¿ves? Inventar datos para probar. Esto ejecuta este método y fíjense que esto lo que hace es cargar a las personas. Tiene unas cuantas personas que va cargando y dice que las agrega a la aplicación, crea los gustos y acá va poniéndole a cada persona los gustos. Sí, básicamente esto carga la información. Entonces ya con esto ya tenemos un poco de datos. Entonces, por ejemplo, podríamos agarrar una. Por ejemplo, esta persona, Angelina, tiene el gusto 1, 3 y 4. O sea, el 1 es que no fume, el 3 es que tenga un buen pasar económico y el 4 es que no tenga hijos. Y esta persona le puede gustar Megan, por ejemplo. Entonces ya sé que esto, ahí ya puedo ir armando un poco la data que yo voy a probar. Y esto, si le doy run, application, esto debería tirarme alguna información. ¿Ven? Fíjense, me gusta Angelina, Megan ya estaba ya gustaba Angelina de antes, y bueno, y acá tiene los índices. Entonces, bueno, esto ya con esto pueden probar de que esto funciona. Entonces, si entendieron el problema y entienden lo que está saliendo de acá, entonces es mucho más fácil ahora empezar a modificar las cosas que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a ir con la primera, que dice, la clase persona debe agregar un atributo llamado tipo servicio. Y puede tener estos dos valores, estándar o premium. ¿Qué hago? Un enum. Un enum. New enum. Tipo servicio. Y este va a tener dos. Estándar. Y premium. ¿Y qué hago ahora con el enum este? Lo agrego como un atributo en la clase persona. O sea, hago ref. Claro, lo agrego acá. Sí. Y tipo servicio. Y deberíamos adaptar el constructor, porque entiendo que quiere que reciba el tipo de servicio también. Claro. ¿Y cuál de los constructores aptos? Acá tengo dos. ¿Cuál tocó? El, ¿O creo uno nuevo? el segundo, porque el primero no hace referencia al segundo. Va, tengo el primero en la línea 17. Este hace referencia a... Claro, el dice se hace referencia al de abajo. Así que imagino que abajo puedo poner todo todo y arriba lo que vaya necesitando. Si quiero hacer referencia a nombre, edad, mail. Claro, acá lo que tengo que ver es qué tan importante es que me carguen este dato. Como este dato Sí. es súper importante, entonces lo tengo que hacer en el más general. El más general es este. ¿Por qué? Porque a este se llama desde acá. Entonces, por default, acá le podríamos pasar un estándar. Entonces vamos a ponerle acá. Tipo servicio. Y acá lo que hago es hacer mi punto servicio igual a lo que me mandan por parámetro. Y acá fíjense que se me rompió, seguramente se me tendría que haber roto esto y el test. Entonces acá le pongo tipo servicio, elijo uno, por ejemplo, no sé, el estándar. Si no me lo especifica, es un común. ¿Entendés? Entonces fíjense, acá se rompió aplicación. Entonces, mi
tarea no termina solamente en, listo, toqué esto. Ahora tengo que ir a arreglar todos los otros lugares en donde se rompió. En este caso, donde se rompe es acá. Entonces, en agregar persona, voy a tener que agregar el tipo de servicio. ¿Se entiende? Sí. Tipo de servicio, TP, vamos a ponerle, y acá, coma, TP. Y acá no lo tocamos, porque supuestamente la persona ya viene con ese dato. ¿Estamos de acuerdo? Solo Sí. tocamos este de acá. Porque acá, fíjense. Este de acá me decía, bueno, este de acá te falta. Y acá está haciendo un new de la persona. Y está llamando al agregar persona. Y este agregar persona ya recibe la persona. O sea que yo el dato ese ya lo voy a tener, porque por default dije, por default es estándar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, con esto lo que yo podría hacer hasta ahora es, antes, esto debería seguir dándome lo mismo. No toqué nada, no debería romper nada. Bueno, se debe adoptar el método obtener personas con afinidad mayor a de la clase persona para que se fije si es estándar o premium y devuelva a 3 o todos. ¿Cómo hago eso? ¿Dónde lo toco? Hice en la clase persona. En la clase persona, donde toco. No sería en obtener personas con afinidad mayor a. Claro, explícitamente acá dice que tengo que modificar este método. Control O, pego el método, puede ir directamente hacia donde está. Entonces, fíjense, ¿qué tendría que hacer acá en este método para verificar eso? Otro if. Otro if, ¿a dónde lo pondría el if? Cada vez que, o sea, eh, un momento. Antes del add. Si el tipo pagó el gratis, le doy 3. Si no, le doy toda la lista. Yo, profe, en su momento había hecho un if arriba del for, digamos, que se fijaba si la persona tenía el servicio estándar o premium, y si tenía el premium hace el for este que está acá, pero si tenía el estándar hacía un contador, creo que era directamente. O sea, no un contador, sino como un buscador, ponele, en el que funcionara hasta que el contador llegue a 3. Pero me Sí, pusieron que estaba mal eso en el claro, parcial. sí. Está, Se de puede hacer hecho, también con un for, está hacer mal. eso con un for normal y reemplazar el tope, ponerle, o sea, que el tope sea 3 en un caso o en el otro que sea el tamaño. Claro, ¿Sabes? ¿qué hace esta instrucción? ¿Qué tipo de for es esta instrucción? Pero Un for corre todo. each. Un for each, Esto es un for para each. todo. Entonces, el for each va a recorrer siempre toda la lista. Ahora, el problema es que este for, en realidad este for each no es que recorre toda la lista. Lo que va a hacer internamente es ejecutar tantas veces como personas haya en la lista, va a sacar una persona y la va a asignar en persona. Eso es lo que hace. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá es lo siguiente. Crear una variable int tope y decir if punto tipo servicio y igual a tipo servicio punto estándar. ¿Cuál va a ser el tope? 3. 3. Es 3. Entonces tope
igual 3. Si no, ¿qué tope tiene? El size. Tope igual div.personas.size. Entonces, y lo que tendría que hacer es reemplazar este for each Que por un for común y por un for común, claro. Entonces, este persona de acá lo saco y le digo, esto va a ser igual a div.personas.get de i. Y acá le digo directamente un for int i igual 0, mientras que i sea menor que el tope y más. Entonces, fíjense que acá sigo teniendo un solo for. Tengo un tope que en este caso le puse 3, o podría haber puesto una constante. Podría haber puesto algo así como este. Pero que sea tope estándar, que sea tipo int y que sea 3. Entonces digo, directamente, acá el tope es 3 o el estándar. Entonces reemplazo acá, este personas.size iría acá. Reemplazo el for each por el for. Entonces de esta forma sigo teniendo un solo for. Lo único que va a variar es hasta dónde, o cuántas veces, mejor dicho, tengo que hacer el personas.getDate. ¿Se entiende la diferencia? Sí. sí. Profe, te falta agregar que se agregue 1 al contador. Acá. Esto es para i igual 0, mientras que i sea menor que el tope y más. O sea, por cada vuelta del for se va a Claro, ejecutar esta parte que sería más. pero Entonces vamos a ver no. si Pero ahí sí, el tema, profe, ahí el i no se suma cada vez que itera eso. cada vez que itera se suma uno así. Por eso, Pero pero en lo hace realidad el solo, no tope es es como el por while. personas en el array, digamos. ¿Qué cosa? El tope es de las personas con afinidad mayor a la mínima. Sí, eso lo va a hacer acá. El if. El if es el que pregunta la afinidad. Claro, pero lo que voy es que ahí no se fijaría en las 3 primeras personas del array directamente. Depende. Si, acá lo que preguntamos es, si el tipo de servicio es estándar, o sea, dis.tipo de servicio de la persona es estándar, entonces mostrame 3. Y si no, mostrame todas. Claro. Y acá va a ser variable, dependiendo. Si viene una persona en estándar, te va a mostrar 3, y si no, te va a mostrar Pero a lo que esta. voy es que no sería el tamaño el de hasta que sea el. Ah, pasa que no sé cómo lo pondría, sino. Acá tope, el hasta va a ser 3 o el 6. Claro, pero a lo que voy es que los 3 que te trae son personas que superen la afinidad que pediste. Ah, sí, la afinidad que vos mandaste acá por parámetros. Sí, eso sí. Claro, pero en el for, como está planteado, no se fija en las 3 primeras personas del array directamente. O sea, te puede traer Eh, 1, 2, sí, 3 es o verdad, ninguna. tenés razón. Tenés razón acá. Se van a fijar en las primeras 3 personas del array, cuando en realidad lo que necesitamos hacer es hacerlo Te con trae 3, 3 que tengan la afinidad mayor a la hasta mínima. 3. Claro, si esto se cumple, esto lo va a hacer solamente, y acá tendríamos que cortarlo. Esto con, o sea, esto se convierte el for en while, que va a ir. Claro. Este tope le vamos a poner eh, máximo
Dejarlo tope. Esto sí, esto lo vamos a tener que hacer en un array. Int. En un while. Int i igual 0. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? While. Y Y mientras que i sea menor al tope, menor a se lo haga. punto personas punto size y acá vamos a ponerle tope. ¿Es distinto de 0? Entonces, que haga lo que tenga que hacer. Que saque una persona del array, que calcule la afinidad, y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y si es, If claro, si es correcto, te agrego. tope. No, directamente hacemos esto. No No, necesitamos claro, porque chequear. eso ya lo verifican en while. Acá directamente cada vez que lo agrega, le hacemos Ahí tiene tope el i más más. menos menos. Entonces esto va a cortar cuando se No, acabe la persona o el tope sea 0. pero ahí, profe, no va a iterar siempre en el mismo i. No. Acá tengo 3. Supongamos que tengo una persona que tiene 20 de afinidad. No, pero digo, en el i, en la línea 149. ¿Qué Si no cosa? lo Ah, cambiás, y falta, siempre y se por va a último quedar en el falta i. el i más más. Sí, esto faltó. Ahí está. Bueno, Ah, ok. entonces, viene i igual 0. Suponete que acá tenemos 20 personas y un tope de 3. Saco la primera, calculo la Ya te afinidad, va sacando. agrega, el tope, ya no tengo 3, tengo 2. Vuelve. ¿Es 0 o no? Saca, afinidad, no, sigo la próxima. Saca, afinidad, sí, ya no tengo 2, tengo 1. Viene, saca, afinidad, sí, tope, Claro, esto te queda en 0. Viene acá y corta por el tope. claro, ¿Entendés? ahí va. Este tope es el menos menos. Lo voy descontando. Mientras que sea distinto de Claro, 0, pues cuando para no sea tener 0 dos ya está, me contadores lo gasté pasivos. todo. Entonces, fíjense la salida que tengo. Acá dice que Megan Fox tiene afinidad con todas estas. Vamos a buscar, cuando crea la persona, vamos a probar si esto funciona. Vamos a buscar cuando crea la persona Megan Fox y le vamos a decir que el tipo de servicio es estándar. Y un persona... ¿No tenés que importarlo? ¿por qué tengo que usar el...? Era la presentación. Lo otro que le metía. O no, le vamos a mandar acá y listo. ¿Eso qué era? Porque esto va a entrar por el constructor este de acá, que dice presentación. Ah, Que la presentación acá se la pone como vacía. Entonces, bueno, vamos ahí. Bueno, y ahora vamos a correrlo, a ver si funciona. Perdón, me está yendo un poco de delay el video con el audio, no sé si le pasa a alguien o soy yo por ahí. Porque me yo está costando escucho un poco bien, seguir. ¿eh? No, Yo pero escucho bien. con delay me llega Sí, sí, el, no. el video. ¿Soy yo? Sí. Creo que Bueno, sí, ¿eh? Sí. ahora, Yo veo bien. Ahora está en Natalie ahora Portman. Ok, igual se está grabando, así que después lo voy a... Bueno, dale, dale. fíjense, esto me Si no, llegó a 3. Ahora, si yo este lo cambio por... En vez de estándar, le pongo el premium. Lo ejecuto. Ahora me trajo a todos. ¿Ven? ¿Se entendió cómo hacer eso que pedían?
Los demás son premium por default. No, son estándar por default. Ah, ok. Si no le pongo nada, son estándar. Y fíjense que el resto también los limitó. Este tenía más, trajo 3. Bueno, hasta ahí. Igual al Sí, principio Megan Fox como que tenía un montón, ¿o no? ¿O fue antes de correrlo? claro, al principio tenía un montón, tenía todos estos. Yo le puse estándar. Ah, lo que vos veías es porque no lo habíamos corrido con la versión modificada. Ah, era la que la habíamos corrido antes, está listo. Igual, profe, lo de abajo de Megan Fox no es porque está en estándar o no, es porque tiene una afinidad muy alta, que le aparecen solo 3. Esos, Puede ser, sí. porque es el mismo, la misma persona. Sí, perdón, no he dado cuenta, sí. Bueno, pero igual ahí lo probamos que si le ponemos estándar me trae solo 3, que era lo que buscábamos probar. Entonces, bueno, ¿se entendió el cambio que había que hacer acá? Sí. Era reemplazar el for por esta lógica y bueno, acá voy a pensar el tema de cómo cortarlo. Y si bien la solución al principio es verdad lo que había dicho el compañero, que si lo hacía con el for me iba a tomar los primeros 3 nomás. En realidad yo quería ver es en todo el array o hasta 3. Bueno, agregar el método persona cuya firma es match y le pasa a una persona. Este método debe verificar si la persona recibida como parámetro tiene a la persona que resuelve el método como una de las personas que le gusta. O sea, básicamente lo que tengo que hacer acá, ¿qué es? ¿Qué es lo que Fijarse debería si hacer ¿Qué el quiere método? con hija de la la otra persona que persona. resuelve el método? Claro, match es esto. Cuando ambas personas se gustan, esto en la práctica quiere decir que cada una aparece en la lista de la otra. Este método debe verificar si la persona recibida como parámetro tiene a la persona que resuelve el método como una de las personas que le gustan, que resuelve el Tenés, match. O sea, básicamente lo que tenés que dice buscar esto, a Liz. ¿Qué verifica si la tiene agregada a su lista de match claro, o me tengo que fijar si yo tengo a esa persona agregada en mi lista de personas y si la persona me tiene a mí agregado en la lista de ella. ¿Se entiende? sí? Para hacer eso, ¿qué tendríamos que buscar? Tenés que buscar a Liz en el array de personas, digamos. Claro, fíjense, dice acá como guía, nos dice crear el método obtener persona match. Entonces, este método obtener persona match, ¿qué debería hacer? Devolver, por ejemplo, un null si no la tengo agregada o devolver a la persona, me imagino yo, si la encontró. Claro, exactamente. Tener acá, esto sería. Ah, perdón, boolean. O sea, si la encontró es como true Sí, un y true o si un no false. false, básicamente. Porque Sí. después el match va a terminar devolviendo un true o un false. Entonces, obtener persona match, esto sería por ejemplo, private o public. Público o privado este método. Privado porque lo voy a usar arriba, ¿no? O sea, no es que lo voy a llamar directamente de la aplicación. Yo voy a llamar a SMatch a ver si matché con esa persona y lo resuelvo buscándolo abajo también. O sea, en obtener personas match. Claro, vamos a dejarlo esto con true. Y vamos a hacer el otro, de es match. Este sí es public. Public, boolean, es match, y esto recibe una persona P. Bueno, ¿qué es lo primero que tendría que hacer en el es match para revolver true o false? Vamos a ponerle un boolean.
match en Igual obtener persona false. match, por ejemplo. Yo pensé poner, por ejemplo, un atributo que directamente ya tenga el resultado de obtener personas match. Y acá esto obtener personas match, tengo que pasar también la persona. Sí. Bueno, obtener personas match, o sea, esto tiene dos pasos. Es uno, P, vamos a ponerlo como comentario. P está en mi lista. Yo estoy en la lista de P. Estas serían las dos condiciones, ¿no? Para resolver esto, tiene que darse justo a este caso. Claro. P está en mi lista y yo estoy en la lista de P. Entonces ahí es un match. Entonces, ¿cómo sé si P está en mi lista? Porque lo tengo que buscar. O Buscar sea, la Y lista. lo buscaría con claro. obtener personas match. Sí, sí, Entonces, sí. vamos a ponerle acá, está en mi lista. Entonces, obtener personas match. Y le paso a P. Sí. O sea, esto me resuelve esta primera parte. ¿Y cómo resuelvo esta parte de yo estoy en la lista de P? Obtengo si es que yo encuentro a esa persona, la obtengo y me imagino que trato de obtener su lista y empiezo a buscarme yo a mí mismo dentro de la lista de esa persona. Yo puedo usar obtener personas match. Esto lo que va a hacer es básicamente un 0, un boolean igual false. Y acá básicamente lo que voy a tener que hacer es un while y menor que this.personas.size y esta es igual a false. Si esto se cumple, Profe, el igual también por ejemplo, le puedo sacar igual a false y ponerle adelante está el no otro igual signo esto. para. Claro, sí, se puede. Sí, esto se puede, esto es lo mismo. Porque te va a evaluar todo esto y lo que uno va a hacer es ponértelo en no. En realidad no, acá lo inicializamos en false, acá lo tenés que poner en true. Por eso yo siempre lo pongo de esta forma. Está igual false. Porque si no está false, negado, me da true. Sí. Entonces, ¿qué tiene persona que a mí me sirva para, por ejemplo, identificarlo? ¿Qué sería una forma de identificar a una persona? Y una forma única por ahí el mail. Por el mail. Entonces lo que podría hacer es directamente if this.personas.getDI.getMail equals p.getMail. Entonces, si esto se cumple, entonces está igual true y por el else y más. ¿Estamos de acuerdo? Y el Sí. return es está. Ahora el true o false y la persona está.
Ahora, fíjense que yo acá ya tengo esto. Y como yo pongo obtener personas match y de paso P, me busco a mí en la lista de... O sea, busco a P en la lista, en mi lista. Yo podría hacer algo así como P punto obtener P persona match. punto obtener personas match y de paso this, o sea, esta clase o esta persona. Yo creo que sí. Sí, para que para eso pase, ¿cómo tendría que funcionar eso? O sea, ¿cómo tendría que ser obtener personas match? Público. Público. Entonces acá sí puedo hacer, por ejemplo, otro booleano. Estoy en lista de P igual a P punto obtener personas match y le paso this. Porque this, ¿qué significa this? Estás Que referenciando hasta estoy referenciando a esta este misma clase, objeto. este Este objeto. objeto persona se lo digo a P, que también es una persona. Y por último, acá le hago un return. Esto lo vamos a dejar. Profe, ¿por qué el de abajo pasó a público? Eso no entendí. Porque si no, no lo puedo llamar desde P. P es un objeto persona. Si yo esto lo tengo privado, me sirve solamente para mí y tendría que crear otro objeto, otro método en persona que se llame otro obtener personas match, que sea público. Entonces, como lo pongo en público, yo puedo llamar directamente acá. Al objeto P que Ah, me sí, sí. llega, le doy this. Y por último, return de está en mi lista y estoy en la lista de P. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, con esto modularicé el problema. Fíjense que lo dividí en dos. Yo tengo que, para que esto funcione, P tiene que estar en mi lista. Y yo tengo que estar en la lista de P. Entonces, ¿qué hago? Resuelvo el saber si una persona está en la lista de personas de otra persona y después lo uso, tanto para mí como para P. Entonces, divido el problema en dos. Y después, el resultado es el AND de ambos. ¿Se entiende? Claro, si uno es falso, va a ser falso, ¿no? Con que uno de los dos sea falso, ya con eso te dice que no es match. Claro. Ahora, lo importante de este método es que puedan ver el tema este de cómo yo dividí el problema en problemitas más chiquitos. Eso es lo más importante que tienen que hacer a la hora de encarar algo. Pues fíjense que esto había bastantes pasos que hacer y yo lo fui cortando en dos pasos. O sea, para que esto se cumpla, tienen que cumplir este y este. Pero lo dividí en dos. Entonces con eso hago el método más fácil. No es que busco acá a la persona y después le pido a este en la lista y lo busco. No, con que ya esto funcione, ya está. Y ahora lo que podríamos hacer es probarlo. Básicamente, por ejemplo, este Megan, a Angelina le gusta Megan Fox. Y a ver si a Megan Fox y a Angelina no le gusta. Bueno, entonces a ver y quién le gusta. Brad. Y bueno, ¿ves? Este Brad, este Megan le gusta a Brad y a Brad le gusta Scarlett Johansson. Y este Scarlett, bueno, a ver, ven, ahí Scarlett con Brad hacen match. A Scarlett le gusta Brad y a Brad le gusta Scarlett. Entonces, vamos a hacer, acá vamos a hacer un test que diga, otro metodito, acá mismo, vamos a ponerlo acá, abajo de todo.
persona Scarlett punto match persona Brad. Entonces, fíjense, a Brad le gusta Scarlett y a Scarlett le gusta Brad. Entonces, acá debería decir match. Y por ejemplo, a Megan no le gusta Angelina. Entonces, si yo pongo por ejemplo, Angelina es match con Megan Fox, debería dar false. Y acá directamente le tenemos out. Vamos a tener un breakpoint acá, vamos a ver si funciona. A ver. Fíjense, ahí dio true el método. ¿Por qué? Porque Scarlett estaba en la lista de Brad y Brad estaba en la lista de Scarlett. Y con el otro, ahí dio true también. Bueno, vamos a revisar a ver si eso es verdad o no. Donde yo me fijé, Angelina. Vamos a ver si quizás se me pasó y estaba en realidad. Acá lo crea, la agrego. Le agrego los gustos. Ah, mira, acá lo agrego. Mira. Bueno, vamos a agarrar a este Johnny que no lo conoce nadie. Este persona Johnny, a ver quién le gusta, tiene los gustos, le gusta Megan Fox y le gusta Scarlett. Y acá vamos a ponerle persona Angelina. Acá esto debería dar false. Ahí está. ¿Ven? Ahí al final Claro. dio true y false. Porque a Scarlett Claro. le gusta Brad, pero a Johnny no le gusta Angelina. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. ¿Se Sí, entiende lo que hicimos ahí para poder resolver esto? Fíjense, vamos a meterle, vamos a debaguearlo ahí rápidamente y vamos a... Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar a Brad Pitt en mis personas. Y las personas que tiene este son Megan Fox y Brad Pitt. Entonces, acá, ¿cuál es? Como sea, a mí, Brad Pitt, a esta persona, que la persona es eh, Scarlett Johansson, le gusta Brad Pitt, porque la tiene en la lista de las personas que le gusta. Entonces, esto me va a devolver true. Fíjense, el this es el ID 19. Entonces, el this acá es el ID 19. Cuando yo entro en obtener persona, fíjense que el this ahora ya no es más el 19, es el 22.
porque yo le dije al que recibí por parámetro que chequee esto. Entonces acá le llega el ID 19, que es Scarlett, y ahora Diz ya no es más el 19, es el 22, que es Brad Pitt, que este tiene otro tipo de personas, que tiene 10, no tiene 2, pero una de ellas es Megan Fox y Scarlett Johansson. Entonces, F6, ahí cortó, y acá me dio true y true, entonces me da true. ¿Entienden? Sí, sí. Y esto es false, porque el otro no está. Bueno, ¿se entendió más o menos cómo empezar a resolverlo, cómo encarar, cómo analizar Sí, sí. tipo de Sí. enunciados? Sí, este en su momento me había recostado a mí. Lo que tienen esto es que ya tendríamos que, cuando lo vamos a analizar, es ya pensar en el algoritmo, pensar qué es lo que me está pidiendo, no tanto en cómo hacerlo, porque ya se supone que ya sé cómo manejar un array, cómo manejar las cosas. Lo que tengo que concentrarme fuertemente es cómo hago lo que me está pidiendo. ¿Y qué se refiere? O sea, ¿qué me quiere decir con lo que está pidiendo? Bueno, después quedan un par de cosas más que ya no nos da el tiempo para hacer, pero creo que básicamente estos eran los dos más complicados. El del match y el otro. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿va a subir este ejercicio para que lo podamos ver? Sí, es más, de hecho, mi idea sería que lo completen, quienes no lo hayan rendido, lo puedan completar. Lo voy a subir así como está, le voy a subir este base, así lo pueden completar. Después si alguno necesita resuelto, me lo pide y se lo paso. Nos subís el base, ¿no? O sea, el que se da junto con el Sí, el examen. base, el que hicimos hasta ahora. Joya, joya. Con O lo que sea, hicimos hasta ahora para que ustedes lo puedan completar. y no podés pasar también el base, digamos, como para arrancar de cero. ¿Vale? También se los pasó. Dale, joya. Buenísimo. Bueno, con esto ya terminaríamos todo lo que es el repaso y los tipos de asociación. Ya a partir de la clase que viene vamos a empezar a ver herencia y polimorfismo, que es uno de los temas core de la materia. Así que bueno, traten el lunes que viene no faltar porque ese es un tema bastante importante que no es complejo, pero necesita su vuelta de rosca para poder encontrarle el cómo funciona, cómo aplicarlo. Así que bueno, con esto ya terminaríamos. Esperen que voy a dejar de grabar.